100.3 FM y el canal Cultura Venezuela, transmitiendo para ustedes desde la Galería de Arte Nacional en esta 21ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Les saluda nuevamente esta servidora Angie Vélez, quien está en compañía de ahora Argenis Delgado, docente investigador del movimiento afrovenezolano, y de Luzmar González, directora general de Educación Intercultural del Ministerio de Educación. Ellos acaban de hacer un conversatorio hace ratico llamado Hablando y Escribiendo se entiende la gente. ¿Nos pueden comentar, por favor, de qué se trató este conversatorio? Luzmar, por supuesto, empezando con las damas. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, fíjate, el conversatorio básicamente se trató sobre cómo fue el proceso de construcción de la guía pedagógica de cultura africana y afrovenezolanidad. Okay. Bueno, estuvimos comentando cómo fue todo el proceso desde el inicio, que ya Argenis puede contar los detalles, okay, hasta, digamos, lo que estamos haciendo o los resultados que esta iniciativa de la guía ha traído dentro de lo que es el movimiento afro y dentro de lo que es toda la concepción de la política educativa. Excelente. Luzmar, ahora venimos con Argenis Delgado. Bienvenido nuevamente a este espacio. Gracias. Bueno, sí, como decía la profe Luzmar, poco se contó la experiencia de cómo se llegó a la construcción de la guía pedagógica afrovenezolana, pero además cómo se creó un espacio orgánico de corresponsabilidad entre el movimiento social afrodescendiente con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, en lo que nosotros denominamos la construcción de afroepistemología. Ok, esto se basa específicamente en que conversábamos hace ratico de que esto es una guía, pero todavía no la tenemos en físico. ¿Cómo va ese proceso de creación? Bueno, la guía nace en el marco del 24 de enero, que es el Día Mundial de la Cultura... ¿24 de enero. Ok. Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente. Es una propuesta que hace el Ministerio de Educación, es una iniciativa del Ministerio de la Dirección de Educación Intercultural, pero que, bueno, se hizo de buena voluntad, buena manera, pero la guía salió con algunos detalles que no están en correspondencia en lo que es la construcción afroepistemológica que tiene el movimiento social afro. Okay. Y entonces el movimiento quiso hacer la observación, en generar un diálogo con el ministerio para hacerle las correcciones pertinentes, y producto de ese diálogo entonces surge la creación y la juramentación de un comité, una mesa técnica de educación y pedagogía afrovenezolana. Y también se hace la propuesta de rehabilitación de la Comisión Presidencial contra el Racismo en el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Esta es una comisión que se crea en el año 2005, producto de un decreto presidencial, un decreto que nace de una propuesta del movimiento afro y la asume el presidente Chávez en su momento, pero que la decreta en la Asamblea Nacional es el actual presidente Nicolás Maduro. Y producto de ese decreto, la creación de la Comisión Presidencial contra el Racismo en el Sistema Educativo, esa comisión debe estar presidida por el ministro de Educación de turno. Héctor Rodríguez en este momento. En este momento Héctor Rodríguez, pero la comisión ha estado un poco mermada su trabajo, producto de situaciones que han ocurrido. Se quemó precisamente la oficina de donde estaba y se quemó ese piso completo. Y entonces, bueno, hay que recuperarla. Claro. Y ese es uno de los logros de este encuentro. Por eso que decíamos, hablando y escribiendo, en este caso se entiende la gente. Porque es propiciar la corresponsabilidad. Entonces, en este sentido, esto sería el objetivo principal de este conversatorio. Sí, ya del tema en sí, ¿no? Sí, exactamente. Pero es más, bueno, que la participación del movimiento, que prácticamente el movimiento asumió el conversatorio como suyo, no nosotros como ponentes, sino que se abrió el debate y fue muy fructífero, ¿no? Se dio este intercambio fabuloso. Luzmar, ¿nos tienes que comentar algo? Sí, que bueno, que a partir de hecho de la guía, de esta guía pedagógica, también, como dice Argenis, ha surgido el compromiso de profundizar o de desarrollar mejor, digamos que en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, todo lo que es la cultura africana y la afrovenezolanidad. En este sentido, una vez que ya tengan en físico
esta guía pedagógica, ¿a dónde quieren llegar? ¿A algún grupo en específico o dónde lo van a circular? ¿En algunos ministerios? ¿Cómo va a ser esa distribución? Esa distribución se hace primero con los docentes, o sea, con los docentes que trabajan en las escuelas, o sea, eso primaria, es, digamos, primero. Una guía orientadora. Okay. Ellos tienen que pasar por un proceso de formación, ¿cierto? Sí. Entonces, una vez que ellos pasen por ese proceso de formación, a la par nosotros, o sea, digamos, el ministerio y el movimiento va desarrollando todo lo que es la parte de lo que van a hacer, o sea, las actividades, los contenidos y toda esa cuestión. O sea, todo eso va incluido en lo que es la propuesta de identidad del currículo para la educación venezolana. Excelente. Estamos conversando en este momento con Luzmar González, directora general de Educación Intercultural del Ministerio de Educación, y también con Argenis Delgado, docente investigador del movimiento afro-venezolano. Argenis, ¿qué tienes que comentarnos respecto a, pues, después, ustedes hablaron y escribieron para entenderse? ¿Qué prosigue? Bueno, nosotros desde el movimiento asumimos el método de José Leonardo Chirino. Nos convocamos, acordamos y nos comprometemos. Okay. Y precisamente poniendo en práctica este método, el tema está en asumir el acompañamiento del ministerio, en lo que es la formación docente, en lo que es la implementación de la guía, pero también en crear un equipo permanente de trabajo, con una cierta periodicidad en las reuniones, en los encuentros con el ministerio. Estábamos hablando que pudiera ser cada 15 días, cada mes tener un espacio allí fijo para el encuentro y acompañamiento en toda la política nacional. Pero la guía además puede ser implementado, debe ser implementado lo que denominamos nosotros los cumbres educativos. Eso. Defíname eso, por favor. Precisamente eso es un libro, eso lo vamos a definir el domingo, que es el libro mío en la Feria del Libro. Bueno, aprovecho de hacerle publicidad. Pero los cumbres educativos son espacios organizativos, son comunidades de aprendizaje en territorios afrodescendientes, pero que aspiran que se hagan a nivel nacional, algo similar a lo que tienen los hermanos indígenas que llaman nichos lingüísticos, que son espacios para el ejercicio de la educación propia. En caso de los territorios afro, hay una educación, hay una pedagogía que nosotros denominamos pedagogía de la oralidad o pedagogía cimarrona, que se dan estos espacios producto del proceso de herencia, resistencia cultural de los pueblos afrodescendientes en Venezuela, y que nosotros aspiramos que se reconozca como parte de ese currículo, esta educación y pedagogía afro-venezolana, para hacer el aporte en la refundación de la República, en la descolonización del Estado venezolano. Mira, pero qué compromiso. Sí, no es fácil. Por eso... Es desafiante. Sí. Mira, nosotros andamos con el morral en el lomo, el morral de Chávez, pero cargado de sueño y de esperanza. No es fácil y no tenemos 2 días ya en esto, ya casi, yo por lo menos en mi experiencia tengo como 30 años en esto, desde muy chamo, muy joven, y lo hacemos sobre todo por convicción, porque es un mandato incluso de vida, no es algo de que nadie nos paga para que hagamos esto, no, eso es convicción y de corazón, para ponerlo al servicio del proceso revolucionario, porque es con Chávez precisamente que nosotros hemos tenido mayores logros, mayores éxitos en materia de reconocimiento de educación intercultural, de educación y pedagogía indígena, de educación y pedagogía afro, como grupos más vulnerables, más invisibilizados de todo este proceso histórico. Por eso hablamos de refundar la República, y eso se hace precisamente de los grupos más excluidos. Chávez es la síntesis de eso. Excelente, estamos conversando con Luzmar González, directora general de Educación Intercultural del Ministerio de Educación, y con Argenis Delgado, docente investigador del movimiento afro-venezolano. Ya para ir cerrando, por favor, extiéndanle la invitación a todos los que nos están viendo y sintonizando en este momento por el canal Cultura Venezuela y Alba Ciudad 96.3 FM, a que se sumen de alguna u otra manera a este movimiento del que ustedes están, del que están trabajando desde hace rato, imagínense, hace más de 30 años. Luzmar. Bueno, sí, exactamente. La invitación es a que asumamos ese compromiso, digamos, ese compromiso cimarrón, como lo dicen en el movimiento afro, para continuar trabajando, pues, porque la idea es precisamente que mientras más unidos estemos,
más victorias obtenemos, aunque sean pequeñas. Las pequeñas victorias van haciendo los grandes logros. Entonces esa es una de las cosas que todos tenemos que tener en cuenta también en este proceso. Sí, Argenis. Sí, el llamado es que asumamos la cultura como un bastión fundamental, como de hecho lo dice el plan de la 7T, la cultura como bastión fundamental para la descolonización del Estado y la política nacional. Dice el plan de la 7T que el tema indígena, el tema mujeres, el tema afrodescendientes, son ejes transversales de toda la política nacional. Y en ese sentido hay que asumirlo como un mandato que nos hemos dado nosotros mismos, pues, para mandar obedeciendo. Porque las revoluciones son hijas, decía el comandante Fidel, las revoluciones son hijas de la cultura y las ideas. Pero también decía el camarada Carlos Lang, la revolución es cultural o reproduce la dominación. Las coordenadas para el libro, la presentación del libro, del domingo. El domingo en el Salón Judy Valencia, Ajá. A las 11 en punto. Salón Judy Valencia, domingo 13. Presentación del libro Cumbres Educativos Afrovenezolanos, del referente geohistórico a una nueva geometría de gestión educativa. Muchísimas gracias. Gracias. Y con esta conversación con Luzmar González, directora general de Educación Intercultural del Ministerio de Educación, y con Argenis Delgado, docente investigador del movimiento afrovenezolano, hemos llegado al momento de irnos a identificar y a refrescar nuestro canal Cultura Venezuela y Alba Ciudad 96.3 FM desde estos espacios de la Galería de Arte Nacional. Se despide hasta una próxima oportunidad, Angie Vélez. Gracias.